Bienvenidos a este video número 14 del curso de programación orientada a objetos. En este video vamos a explicar la tercera parte ya de la conexión a una base de datos en MySQL. Y pues la idea es crear el manejador de objetos, o lo que se conoce como las clases DAO, ¿de acuerdo? De Data Access Object, para hacer posible nuestro proyecto, nuestro pequeño proyecto, ¿de acuerdo? Entonces voy a regresar a Java. Aquí está Eclipse con... Uy, este código no es. Voy a cerrar este código. Sí, voy a poner que sí. Entonces, este es el proyecto con el que nos hemos quedado en el video pasado. Entonces, lo que voy a proceder a hacer ahora es crear nuestra clase DAO, nuestra clase Data Access Object para nuestro alumno. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, aquí está el alumno, ya lo habíamos creado. Ahora vamos a ver cómo manejamos al alumno, o sea, cómo creamos alumnos, cómo eliminamos alumnos, los modificamos y cómo los listamos también, cómo podemos obtener todos los alumnos, ¿de acuerdo? Para aplicar un poquito de programación orientada a objetos, voy a crear un paquete adicional que no lo he explicado en el video anterior, pero sería interesante que lo haga de esta manera. Voy a explicar voy a crear un paquete que se llame interfaces, ¿de acuerdo? Interfaces. Estas interfaces no se refieren a las interfaces que ustedes conocen como que de interfaces gráficas, o sea, no es una interfaz que tiene botones ni nada, sino son interfaces a nivel de clases, ¿de acuerdo? Y pues ustedes se preguntarán, pero ¿para qué yo crearía una interfaz? ¿Se acuerdan que en el curso, en la clase de interfaces, ustedes me preguntaban para qué podrían ser, digamos, convenientes las interfaces? Pues justamente aquí les voy a decir para qué puede ser conveniente, ¿de acuerdo? Entonces, miren, como yo les comentaba, las interfaces sirven como directivas, ¿no? Sirven como firmas de lo que ustedes tendrían que implementar en una clase, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a implementar rápidamente, voy a crear una interfaz aquí, voy a poner new y voy a poner interfaz, ¿de acuerdo? Entonces al momento de nombrar las interfaces, normalmente se nombra primero con i de interfaz y voy a poner alumno DAO, ¿de acuerdo? Que va a ser la interfaz del alumno DAO, es decir, esta directiva, esta firma va a decir cómo se va a crear mi clase alumno DAO a partir de esta interfaz, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner finish y ahí está mi interfaz. Entonces yo digo, ¿no? Como es una directiva, yo digo, ¿qué voy a tener? Voy a tener una clase pública que no me tiene que devolver nada, pero sí tiene que crear un alumno. Ahí está, crear alumno, ¿de acuerdo? Entonces, para crear un alumno, pues voy a usar a un alumno que es propiamente dicho como entidad, ¿no? Aquí tenemos entidad que es nuestro alumno y se llamará objeto alumno, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un error. Bueno, no es un error, lo que pasa es que no estamos importando. Como quiera que estamos en diferentes paquetes, pues tenemos que importar nuestra entidad alumno, ¿no? Y eso es lo que ya se resolvió aquí. Bueno, vamos a crear más directivas. Además de crear alumno, podría yo, por ejemplo, modificar un alumno, ¿ya? Podría modificar un alumno y de igual manera voy a recibir a un objeto, a un alumno, ¿no? Ustedes se preguntarán, claro, yo para crear un alumno no necesito a un alumno como tal, bueno, yo solo necesito su nombre, ¿no? De repente aquí nombre y necesito su apellido y necesito su DNI. ¿De acuerdo? Claro, en efecto se necesitan esas tres cosas porque el ID es autoincrementable, pero se supone que nosotros hemos creado un modelo y hemos creado una entidad, como valga la redundancia, ¿no? Como modelo y entidad, que se llama alumno, justamente para que ese alumno, como nuevo tipo de dato, tenga esas características. O sea, este alumno se supone que ya tiene un nombre, ya tiene un ID, ya tiene un nombre, ya tiene un apellido y tiene un DNI. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué entonces yo crearía estos como valores independientes si ya tengo en el modelo todo eso? Ahora, claro está que si no voy a usar el nombre, o de repente no voy a usar el apellido, o de repente no voy a usar el DNI o el ID, pues no importa, ¿no? De repente no serán atributos que estén seteados, pero lo que sí hay que guardar, digamos, para respetar las buenas prácticas de la programación, usar siempre el tipo de dato alumno. ¿De acuerdo? Entonces, además de crear, también podríamos eliminar, podríamos modificar. Entonces aquí voy a poner una que es para eliminar un alumno. Y finalmente algo como, de repente, algo como listar alumnos. ¿De acuerdo?
Obviamente la función listar alumnos no va a necesitar que nosotros recibamos a un alumno como tal, porque solo es, digamos, un tema de hacer un query, ¿no? Es como hacer un select all from alumnos, ¿no? Y yo voy a tener toda la lista de alumnos y lo voy a imprimir. Entonces no necesito llevar ningún alumno, ¿no? A menos que sea buscar. De repente más adelante vamos a implementar la función buscar alumno y ahí sí. Bien, entonces esta es nuestra interfaz. Entonces esta es la directiva que va a decir qué funciones va a tener nuestro DAO, nuestro manejador de los alumnos. ¿De acuerdo? Entonces ya está casi listo. Ahora sí vamos a ir al tema ya de nuestro paquete DAO para crear nuestra clase DAO. ¿Ya? Entonces voy a crear una clase aquí que se va a llamar alumno DAO. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner finalizar. Y aquí voy a, ¿qué creen que vamos a hacer? ¿Vamos a crear de frente las funciones o vamos a implementar la interfaz que acabamos de crear? ¿No? Es exactamente lo que vamos a hacer. Fíjense que voy a poner implementar esta interfaz. Aquí tengo que simplemente importar, ¿no? Y ya está. De hecho, ya tenemos el primer error porque nosotros todavía no hemos implementado las funciones que dicta nuestra interfaz. Entonces yo le voy a poner add and implement methods, ¿no? Entonces ya miren, ya tengo los métodos que yo por obligación tengo que implementar. Entonces, si alguna vez no han logrado entender por qué, digamos, debería servir, una de las muchas formas en las que podemos utilizar las interfaces justamente en eso, ¿no? Crear directivas para implementar métodos que por ahí se nos ha pasado uno, nos ha sobrado uno, pues aquí ya sabemos qué es lo correcto de hacer, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a continuar creando implementando los métodos más importantes. El más sencillo sería crear alumno, para lo cual yo ya tengo un código establecido. Lo voy a copiar y lo voy a pegar nada más, de modo que no vamos a perder mucho tiempo en digamos, explicar este código. Voy a cambiar algunas cosas nada más. Bien, entonces este es el código que vamos a utilizar para la creación de los alumnos. Entonces vamos a explicarlo rápidamente, ¿de acuerdo? Lo primero que estamos haciendo aquí es crear una instancia. Como ustedes se han dado cuenta, estamos creando una instancia de nuestra clase MySQL Connection, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, esta es la clase que hemos creado en el video pasado, que solo sirve para acceder a la base de datos y para desconectarse de la base de datos. No especifica, digamos, ninguna consulta ni nada por el estilo aún. Entonces se supone que para nosotros crear un alumno lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la base de datos. Es por eso que yo creo una instancia, un objeto de esa clase MySQL conexión. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Luego lo que voy a proceder a hacer es que con este objeto que acabo de crear voy a conectarme a la base de datos. ¿Sí? Entonces una vez esté conectado se supone que aquí seguro que vamos a obtener un mensaje así como conexión a la base de datos, digamos, correcta. ¿De acuerdo? Y cuando nos vamos a desconectar, pues vamos a tener algo parecido. Lo que importa aquí es esto de aquí que está en un bloque try catch. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro bloque try? En nuestro bloque try justamente vamos a ya proceder a crear el SQL, la sentencia SQL para crear nuestro alumno. Entonces vamos a crear un nuevo objeto de un nuevo tipo de dato para nosotros que se llama prepared statement. Este objeto, este tipo de dato, esta clase, sirve para que nosotros podamos crear sentencias SQL. Entonces, básicamente entenderemos que cuando nosotros queremos crear a un alumno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una sentencia SQL que está aquí, ¿de acuerdo? Que dice insert into alumnos, que es nuestra tabla, está aquí nuestra tabla de alumnos, ahí está nuestra tabla de alumnos. Los campos, ¿no? Voy a insertar en el campo de nombre, en el campo de apellido y aquí nos falta poner en el campo del DNI, que son estos campos de aquí, alunom, aluap y aludni. Obviamente no ponemos el campo ID porque el campo ID es autoincrementable. Luego, fíjense que después para continuar la sentencia, vamos a poner values para los valores que vamos a insertar. Fíjense que he puesto, en vez de poner los verdaderos valores, he puesto signos de interrogación. Y es porque vamos a agregarlo un poco más abajo. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que aquí tenemos tres signos de interrogación que justamente, si ustedes se dan cuenta, es este para el primero, ¿no? Este segundo signo de interrogación es para el segundo y este tercer signo de interrogación sería para el tercero. ¿De acuerdo? Y de hecho, ya tendrían que estar como que enumerados. Este viene a ser el 1,
este viene a ser el 2 y este viene a ser el número 3. ¿De acuerdo? Entonces son esas tres posiciones. Pero ahora, ¿quién va a especificar este valor del 1, del 2 y del 3? Justamente aquí. Miren, en el nombre del alumno, que es este primer signo de interrogación, perdón, vamos a poner, ¿no?, el objeto, que es prepare statement, y voy a poner un string, porque el nombre del alumno pues es un string. Entonces en la primera posición, es decir, que hace referencia a nuestro primer signo de interrogación, voy a poner el objeto que estoy recibiendo, que es este objeto de aquí, junto con su nombre, porque lo que realmente quiero de ese objeto solamente es su nombre, porque solo va a entrar aquí el nombre, ¿de acuerdo? Entonces, por el principio de encapsulamiento, ¿no? Aquí tiene que ir su getter, no podría ir, digamos, de repente yo estoy pensando que voy a poner de frente alu subguión nom, algo así creo, ¿no? Pero no, ¿por qué? Porque está encapsulado y está protegido la variable. Entonces tendríamos que poner get alu nombre o nom, que es lo mismo. Lo mismo vamos a hacer con el segundo parámetro, ¿no? Vamos a especificar que ese segundo parámetro pertenece al apellido del alumno y vamos a obtener el apellido del alumno. Aquí falta un tercer parámetro que vendría a ser el número 3. Voy a copiar esto de aquí, ¿de acuerdo? Y voy a poner el tercer parámetro que estoy especificando, vendría a ser el DNI. Entonces voy a poner get alu DNI, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que yo he recibido un objeto, ¿no? Aquí tengo un objeto y este objeto tiene sus atributos y sus características, ¿no? Entonces dentro de los atributos puede tener, por ejemplo, su ID. Dentro de su otro atributo podría tener su nombre, dentro de otro atributo podría tener su apellido y finalmente podría tener su DNI, ¿no? Entonces yo estoy haciendo uso de estos atributos para crear mi sentencia SQL de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora imagínense que, no sé, yo aquí también puse un signo de interrogación, entonces todo corre, ¿no? El primer número, el primer signo de interrogación ya vendría a ser el 1, luego venimos el 2 y el 3 y el 4, respecto de qué nosotros queramos reemplazar en nuestros parámetros. Lo que necesitamos ahora son estos tres parámetros nada más y procedemos a ejecutar esta sentencia de código, ¿de acuerdo? Como es un insert, no nos va a devolver nada esta variable, esta función execute no nos va a devolver nada, simplemente que esté correcta nuestra sentencia, ¿no? Para que los datos sean insertados. Si es que los datos son insertados correctamente, pues procederemos a esta línea, ¿no?, que va a imprimir registro grabado correctamente con la finalidad de que en el sistema salga, ¿no? Y una confirmación, ¿no?, una comprobación de que el sistema ha insertado al alumno requerido. Entonces aquí en esta línea, por ejemplo, procedemos a cerrar ya nuestra variable prepare statement para liberar el espacio de memoria, para que esa variable no se quede en la memoria RAM, ¿no? Y así ahorremos, digamos, espacio respecto a los recursos en nuestra computadora. Si es que algo está mal aquí, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los problemas más lógicos, ¿no? De repente nos equivocamos en la sentencia SQL, o de repente por ese momento se desconectó la base de datos y al momento de ejecutar este query, de repente ya va a salir un error, ¿no? Entonces, cualquiera fuera el problema que se presente aquí, pues vamos a imprimir cuál es ese mensaje de error que hemos tenido durante la ejecución de esta función, ¿de acuerdo? Pero si todo está bien, entonces se va a cumplir. Obviamente no se va a entrar a la parte del catch del error. Y finalmente vamos a proceder a desconectar nuestra conexión, valga la redundancia, a nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, así como, digamos, podríamos hacer la inserción de un alumno. Vamos a probar este código y nos vamos a ir a nuestra función principal, ¿de acuerdo? Aquí ya habíamos probado conectarnos, desconectarnos, pero ya no es algo que tengamos que hacer aquí porque esa conexión y esa desconexión ya lo hacen la función crear alumno. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos voy a cerrar esto, voy a eliminar este import, ya no sirve. Entonces aquí, ¿qué tendría que crear? Yo voy a crear un alumno, ¿ya? Un objeto alumno. Este alumno me parece que es con A minúscula. Y voy a poner new
alumno. Ya está. Tenemos error porque no hemos importado nuestra entidad. Vamos a importar nuestra entidad y ahí la tenemos. Y vamos a setear sus valores, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho aquí en alumno, lo que puedo hacer es de repente, como lo más probable es que... Bueno, mejor voy a hacer lo siguiente. Voy a crear otro constructor, pero que no reciba el ID, ¿de acuerdo? Y eso me va a servir para crear un alumno con nombre, apellido y DNI nada más, ¿no? Que va a ser aquí. Entonces voy a hacer uso de ese constructor aquí. Voy a crear, el nombre del alumno será, digamos que Jorge, ¿no? El apellido será Jiménez. Y el DNI aquí está, ¿no? 47062, digamos, es un ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos a un alumno creado. ¿Qué vamos a hacer con este alumno? Pues lo vamos a agregar. Para agregar al alumno, ¿quién tiene la función de manejar a los alumnos? Pues nuestra función DAO, ¿no? Nuestra clase DAO. Entonces yo voy a crear una instancia de esa clase, alumno DAO, new, obj, alumno DAO, new, alumno DAO. Muy bien, ya tenemos una instancia, vamos a importar nuestro paquete. Ya está. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? De esa instancia, del manejador del alumno, voy a crear un alumno. ¿Y a quién le voy a mandar? A mi alumno, al objeto alumno que acabo de crear aquí arriba, para que estos datos, vengan a parar justamente aquí, ¿no? A esta función. Entonces, aquí llega el alumno, me conecto a la base de datos, creo mi sentencia SQL que va a ser insertar dentro de los alumnos. Uy, aquí me equivoqué, voy a poner alumno, ya está. Entonces voy a insertar en estos campos estos valores. ¿Y cuáles son esos valores? Pues justamente del objeto que habíamos creado en la función principal, el apellido, el nombre, el apellido y el DNI del alumno. Si todo está correcto, se va a imprimir registro grabado correctamente y deberíamos tener a nuestro alumno creado en la base de datos. Entonces vamos a probar esta primera función. Voy a ejecutarla aquí, voy a ponerle play y aparentemente todo está bien. Fíjense que el resultado dice no conexión a la base de datos lista porque nos hemos conectado con DAO y los hemos desconectado después, ¿no? Pero en el medio lo que hicimos fue grabar el registro, entonces dice registro grabado correctamente. ¿Cómo podemos corroborar que se hayan grabado los registros? Pues vamos a regresar a nuestra base de datos, voy a darle clic derecho y voy a ponerle refresh. Entonces voy a seleccionar las filas y en efecto se ha creado nuestro registro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos crear otro registro? Pues no sé, aquí de repente creamos Diego Hurtado, ¿no? Y con otro DNI, tal vez, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y le mando y ya está, ¿de acuerdo? Entonces es súper sencillo este código que he sido para alimentar nuestra base de datos. Vamos a corroborar que aquí esté. Voy a refrescarlo, voy a darle select rows y fíjense que ya tenemos nuestros dos registros. Entonces es así como podríamos hacer, digamos, el create de un alumno, ¿no? Entonces vamos a probar ahora con otra función de los alumnos. Vamos a implementar ahora, por ejemplo, modificar a un alumno, ¿de acuerdo? Vamos a modificar a un alumno. Para modificar a un alumno, pues es algo súper parecido. Entonces, de hecho, yo voy a copiar este código que tengo aquí y lo voy a modificar de acuerdo a lo que necesite. ¿Ya? Entonces, si es para modificar mi sentencia, no será un insert, será un update, ¿no? La tabla alumnos. Y aquí es un poco diferente la sintaxis, pero es súper sencilla. Entonces, voy a actualizar la tabla alumnos. Voy a setear algunos campos, que por ejemplo es alumnom, ¿no? ¿Con qué nombre voy a setearlo? No sé, por eso es que le pongo un signo de interrogación. Luego el apellido del alumno, ap, ¿cómo es? alu-ap, lo voy a setear con otro valor. Y el DNI, alu-DNI, voy a setearlo con otro valor, ¿de acuerdo? ¿Dónde? Donde el alu-id, ¿no? Donde el id de mi alumno sea igual a un signo de interrogación también, porque no tengo claro, digamos, cuáles son los valores que voy a recibir. Lo que sí sé es que voy a recibir, por ejemplo, un alumno como
En la función modificar alumno voy a recibir a un alumno. Entonces, como este alumno ya tiene sus datos, pues voy a sacarlos, voy a obtenerlos de este objeto de aquí. Entonces, en el primer signo de interrogación, ¿no? ¿Qué se supone que va a ir? El nombre del alumno. Entonces, aquí está bien el get del alumno, ¿no? Del nombre del alumno. En el segundo va a ir el apellido. Entonces, en el 2 está yendo el apellido. Está genial. En el 3 va a ir el DNI. Ah, está correcto. También va a ir el DNI. Y en el 4, porque tenemos 4 signos de interrogación, ¿qué va a ir? Va a ir el nombre, perdón, el ID del alumno, ¿no? Porque se supone que vamos a modificar un registro donde el ID de ese alumno sea este, porque es el único que no cambia, ¿no? Cuando vamos a hacer update a una tabla o a un registro, el único que no va a cambiar pues es el ID. Ahora aquí tenemos un error, fíjense que el ID es de tipo entero y aquí ya no hay que setear un string, pues justamente hay que setear un int, ¿no? Entonces vamos a cambiar ese tipo de dato y ya está. Si todo esto está correcto, se va a ejecutar y vamos a poner registro modificado correctamente, ¿no? Entonces vamos a cerrar nuestra conexión, nuestra sentencia SQL, vamos a liberar la memoria y finalmente nos vamos a desconectar de la base de datos. Si todo esto está correcto, pues tiene que funcionar de la siguiente manera. Vamos a irnos a la función principal y ahora voy a crear un alumno, ya no tendría que crear un alumno. Bueno, sí, voy a crear un alumno, pero vamos a modificar este DNI a 01010101 y al apellido, pues va a seguir siendo Diego, pero ahora va a ser, no sé, Arjona. Ya está. Ese va a ser el apellido, ¿de acuerdo? Entonces, pero sigue siendo Diego, ¿de acuerdo? Lo que sí hay que tener en cuenta aquí es que para nosotros modificar un registro, tenemos que tener el ID, ¿no? En este caso, el ID de Diego debería ser 2. Entonces, ahora sí tenemos que tener el valor establecido con el número 2, ¿de acuerdo? Y es donde se hace el uso del segundo constructor del objeto de alumno, que es este de aquí. Es este constructor que recibe ID también, ¿no? Entonces ya está, ¿dónde está? Aquí. Ya está construido ese alumno con su DNI 2, con su ID 2. Ahora ya no vamos a crear alumnos, sino vamos a modificar nuestro alumno. Y el valor que le vamos a mandar, el objeto que le vamos a mandar es el mismo, a decir verdad, ¿no? Entonces estos parámetros van a ir a parar aquí, ¿no? Se va a modificar, ¿dónde estamos? Se va a modificar. ¿Es actualizar alumno? Estamos mal, es aquí, ¿no? Se va a modificar el alumno, se hace un update, donde el ID sea el ID que nosotros estamos entregándole. Por eso es que sí tenemos que tener seteado el ID del alumno, ¿de acuerdo? Entonces vamos a probar nuestra aplicación. Voy a darle play y en efecto dice registro modificado correctamente. Entonces voy a revisar mi base de datos y esto simplemente tengo que actualizarlo. Esta sentencia le puedo dar control enter para que se vuelva a ejecutar, ¿no? Veamos que primero estaba como este es el anterior registro, estaba como Diego Hurtado y ahí está su DNI. Voy a darle nuevamente control enter y fíjense que el resultado ha cambiado a Diego Arjona y con su nuevo DNI. ¿De acuerdo? Entonces así como se hace la modificación, digamos, de un archivo, de un registro. Entonces, ¿qué es lo que es importante ahí? Obtener, por ejemplo, el ID, ¿no? Si no tenemos el ID, pues no sabemos a quién vamos a modificar. Porque si modificamos diciendo que el nombre puede ser Diego, pues pueden haber varios Diegos y podemos modificar el alumno no deseado. Entonces ya tenemos nuestras dos funciones importantes para este CRUD de la base de datos de la tabla de alumnos. Bien, vamos a proceder a desarrollar la tercera función, parte de nuestro CRUD, que sería la de eliminar al alumno. De la misma manera yo voy a crear, de la misma manera voy a copiar este código de aquí, lo voy a pegar aquí y va a ser exactamente lo mismo, solo que aquí tendríamos que cambiar nuestro prepare statement, pues ahora es una sentencia para eliminar, ¿no? Y sería delete from alumnos, ¿no? Donde el ID del alumno sería este de aquí que no sabemos cuál es. Entonces estamos claros que aquí, o al menos en esta sentencia para eliminar, solo vamos a necesitar el ID del alumno.
Y aquí tranquilamente pues pudimos haber recibido un entero que se llama ID, pero ya dijimos que no son buenas prácticas de programación, así que mejor recibimos a un alumno como tal. Entonces, yo no necesito mandar más parámetros más que el DNI, o perdón, el ID de mi alumno. Es por eso que como uno le voy a mandar el ID de mi alumno. Aquí vamos a poner get ID. Ahí está, get ID. Y como el ID es de tipo entero, pues tengo que cambiar aquí como que sea un tipo entero, ¿no? Ahora tendríamos que cambiar el mensaje que dice registro eliminado correctamente. Y pues eso sería todo, ¿no? Tendríamos que solamente probar la aplicación. Voy a guardar los cambios y vamos a la función principal. Y aquí en la función principal pues vamos a eliminar al que tenga ID 2, ¿no? Ahora no necesariamente van a ustedes van a crear un constructor para todas las combinaciones posibles de datos, porque lo que podrían hacer simplemente también es crear el alumno como tal y setear el ID del alumno. Por ejemplo, podríamos poner objeto alumno.setID, ¿no? Y setean con 2. Entonces, hasta aquí, pues nuestro alumno solo tendría ID, ¿no? Su campo nombre, su campo apellido, pues estaría nulo. Y no nos interesa porque realmente lo que nos importa es el ID del alumno. Entonces vamos a proceder a eliminar el alumno y le vamos a mandar ese alumno que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Entonces solamente quedaría ejecutarlo. Vamos a darle play. Y en efecto, el resultado dice registro eliminado correctamente. Vamos a cerciorarnos en la base de datos que eso haya sido correcto. Vamos a señalar esto y vamos a poner control enter. Y en efecto, pues ya no está el registro porque se ha eliminado correctamente. ¿De acuerdo? Entonces ya hasta ahora vamos a regresar a nuestra clase alumno DAO. Ya hasta ahora tenemos la parte de crear, ya podemos modificar a un alumno y podemos eliminar a un alumno. Lo que resulta, bueno, lo que vemos en común en estas tres clases, perdón, en estas tres funciones, pues es un mismo prepare statement. A los tres se les pone los atributos o perdón, los parámetros en orden respecto, digamos, de cuál sea el orden de nuestros signos de interrogación y es bien parecido, ¿no? Digamos que la sentencia para hacer un update también es parecida y para hacer un delete pues es la misma, ¿no? Algo que sí va a ser diferente es aquí en este método listar alumnos, pues la diferencia con las demás funciones radica en que digamos aquí hacemos un insert y hacemos un execute del query nada más, ¿no? Y nosotros digamos le decimos a la base de datos que ejecute un query, ¿no? Y que no me devuelva ningún resultado. Igual aquí, ¿no? Cuando hago un update yo ejecuto un query y no me devuelve ningún resultado. Igual aquí, en eliminar un registro, ejecuto un query y no me devuelve ningún resultado. Pero cuando yo quiero listar mis alumnos, por ejemplo, para listarlos yo tendría que recibir a todos mis alumnos para imprimirlos a uno por uno. Por eso es que ahí está, digamos, diferente. Bueno, ni tanto, ¿no? Un poco diferente este código. En todo caso, lo que voy a hacer es pegar un código y lo voy a pasar a explicar para imprimir a todos los alumnos existentes en nuestra base de datos. Aquí entonces tenemos ya el código desarrollado y vamos a explicarlo. Hasta aquí, por ejemplo, es lo mismo, tenemos que crear una instancia de la clase MySQL Connection y nos conectamos a la base de datos, ¿no? Igual nos preparamos nuestra sentencia SQL que vendría a ser select all from alumnos para seleccionar a todos los alumnos y lo que es nuevo para nosotros está aquí. Nosotros estamos creando una variable o un objeto del tipo resultSet que se va a llamar rs que va a obtener, que va a guardar en su contenido el resultado de ejecutar esta sentencia, ¿no? Y como yo sé que al ejecutar esta sentencia, por ejemplo, obtengo todos los registros de los alumnos, pues en esta variable resultSet es algo como esto, ¿no? Es como que aquí vendrían a parar toda una tabla, toda la cabecera, ¿no? Por ejemplo, el ID del alumno, también vendría a parar el nombre del alumno, ¿no? El apellido del alumno y el DNI del alumno. Vamos a suponer que tenemos 4 registros, solo voy a llenar el primero y el último para perder mucho tiempo. El 4 y ya está, ¿no? Entonces aquí tenemos de nombre, digamos, a Juan Alvarado y su DNI es, ahí está,
su DNI, ¿no? Luego tengo finalmente tengo a María Márquez, y ahí está su DNI. Ya está. Entonces yo tengo 4 registros, obviamente estos son nombres y DNIs también. Y lo que va a contener esta variable resultSet es justamente esta información. Ahora nosotros tenemos que ver cómo tratamos esta información, cómo los tratamos los registros individualmente, de dos en dos, o primero identificamos esta columna, o primero identificamos esta de aquí. Entonces eso es lo que vamos a ver en este instante. Para eso nosotros imprimimos una pequeña cabecera que diga lista de alumnos. Luego de esta cabecera pues vamos a imprimir, por ejemplo, su DNI, su ID, ¿no? Su nombre, su apellido. ¿Cómo se hace esto? Esta variable, este objeto resultSet, tiene estos registros. Entonces, el while se lee de la siguiente manera. Mientras esta función next dice que mientras tenga un siguiente registro, es decir, mientras este registro existe, ¿no? Voy a realizar este código. A la siguiente vuelta, si este registro existe, realizo este código nuevamente. A la tercera vuelta, si existe nuevamente un registro nuevo, que sería el tercero, pues lo ejecuto. Y finalmente, si existe un cuarto registro, lo ejecuto. Como no existe un quinto registro, pues solo se va a dar 4 vueltas y va a terminar el ciclo while. En cada ciclo, este RS se ubica en cada uno de estos registros. En la vuelta 1, entonces, si es que lo han entendido, entenderán que en la vuelta 1 nos ubicamos en el primer registro. En la vuelta 2 nos ubicamos en el segundo registro. En la 3 y en la 4. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la finalidad? De que en cada vuelta podamos trabajar con cada uno independientemente. Por ejemplo, en la primera vuelta yo voy a imprimir el ID del alumno, que justamente se hace gracias a esta función getString, ¿de acuerdo? Que básicamente dice, ¿no? De mi RS, en el registro que me encuentro ahora, porque estamos en la vuelta 1, voy a obtener lo que se encuentra en la columna AluID. Como esta es mi columna AluID, porque realmente esta columna se llama AluID, entonces, ¿qué valor se encuentra? Pues se encuentra el valor 1. Entonces, va a imprimir 1 con un espacio, ¿no? Entonces vamos a hacer un espacio. Luego en el mismo registro vamos a obtener el nombre del alumno. Entonces, seguro que voy a escribir aquí, se va a imprimir Juan, ¿no? Se va a hacer un espacio. Lo voy a concatenar con el apellido del alumno, ¿no? Que aquí, digamos, vamos a poner Alvarado. Y finalmente debería concatenarlo con el DNI, pero no he puesto el código, lo voy a poner en este instante, pero para que no se pierdan, pues aquí debería ir que, si ustedes ya más o menos lo han entendido, aquí lo tendría que concatenar con un espacio en blanco, seguido de rs.getString, ¿no? Y entre paréntesis debería poner el nombre del campo, que debería ser aludni, ¿no? Y es básicamente eso. Entonces es lo que voy a completar ahora. Entonces, eso se va a imprimir en todas las vueltas, ¿no? En la segunda vuelta, de repente se va a imprimir nuevamente ya, pero con el código 2, el nuevo usuario, el nuevo alumno. En la vuelta 3, el alumno 3, y en la vuelta 4, el alumno 4. ¿De acuerdo? Luego vamos a nuevamente a eliminar a esta variable, a este objeto que ha abierto, que ha creado la conexión, perdón, que ha hecho el query con nuestra base de datos. Y finalmente nos vamos a desconectar de la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces esto es súper sencillo. Solo faltaría aquí concatenarlo con un espacio en blanco y con rs.getString, ¿no? El nombre del campo, que sería aludni. ¿De acuerdo? Entonces es básicamente lo que deberíamos poder hacer aquí. Aquí no está, creo que subir, ahí está con subir. Muy bien. Entonces, ya tenemos esta función de listar a los alumnos, entonces solo quedaría hacer la prueba de cómo es que podemos listarlos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a nuestra clase principal. Y aquí ya no creamos un alumno porque solo lo vamos a listar. De hecho, mejor lo voy a comentar. Ya no le seteo su ID. Solamente crearía mi objeto DAO, ¿no? Mi objeto DAO para que maneje a los alumnos. Entonces, simplemente llamaría la función objeto alumno.listar alumnos y nada más. Voy a proceder a ejecutar la función. Y en efecto, fíjense cómo se ha corregido este tema, ¿no? Miren, dice conexión a la base de datos PFR lista que se ha conectado al realizar esta función. Se listan a los alumnos y después se desconecta de la base de datos. ¿De acuerdo? Tal vez le hemos podido dar una mejor presentación, algo así como, vamos a ver qué hemos podido hacer aquí.
Me parece que está aquí. De repente lista de alumnos. Hemos podido poner una cabecera a continuación de esto, ¿no? De repente hemos podido poner algo así como ID, ¿no? De repente un TAF que diga nombre, ¿no? De repente otro TAF que diga apellidos. Y otro TAF que diga DNI, ¿no? Igual, aquí cuando he impreso ya no lo hago con un espacio, sino el separador sería con un TAF, ¿no? Ahí está. Aquí también le pongo un TAF, que es un tabulador, que es un espacio grande. Y ya estaría. Ahora vamos a probar si el código se ve mejor así. En efecto, se ve mejor, pues en el DNI no había mucha mejora, pero fíjense que digamos aquí ya está más ordenado, parece una tablita, ¿no? Aparentemente aquí tenemos que ponerle dos tabs, no sé por qué, vamos a ver. Sí, en efecto sí, pero bueno, ese no es un tema, digamos, de conexión ni nada, sino es un tema de diseño nada más. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya es todo por este video. Ya hemos aprendido a conectarnos a una base de datos, hemos aprendido a hacerle CRUD a una tabla y ya digamos estamos más cerca de cómo es que funciona un esquema de conexión a base de datos. ¿De acuerdo? En los videos posteriores voy a tratar de incluir algún tema que se me haya olvidado por aquí y de hecho voy a implementar la vista o solamente un JFrame para hacerle CRUD a los alumnos, pero digamos desde una interfaz de usuario. ¿De acuerdo? Eso es todo por este video, chicos. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau.